Hola amigos, hoy voy a hablar sobre la muerte. Es un tema delicado que lleva a varias opiniones, según las creencias de cada persona. Los que ya me siguen saben que hablo de la muerte en todos mis vídeos prácticamente. Debo decirles que soy medium, y la verdad me siento orgulloso de ello, porque Dios me vio capaz de hacer esta misión y yo intento cumplirla lo mejor posible. El ser medium conlleva tener relación con personas que ya han fallecido. Dicho de otra manera, tratas o intentas ayudar al alma de esa persona ya fallecida. Si requiere de mi ayuda, por supuesto, yo no soy de esos que molestan su descanso. En estos años atrás se me han dado unos conocimientos sobre el más allá que intento poner a su disposición con mis vídeos, e intento que sean de su ayuda. Hay muchas personas que oír hablar de la muerte es un suplicio. Y ya no solo hablar del tema, ver ataúdes, cementerios, vamos, todo lo relacionado con la muerte. Y se les hace muy duro cada vez que se muere un familiar o amigo. Pero realmente el temor es pensar en su propia muerte. Creo que estarán de acuerdo conmigo que se pierde el miedo de algo cuando sabes sobre el tema. Cuando sabes más o menos o te haces una idea de lo que puede pasar, parece que el temor disminuye. Voy a intentar no dejarme nada en el tintero, para cubrir bien el tema y poderles hacer ver la muerte desde mi punto de vista, ya que he tenido experiencias suficientes para poder hablar de ello abiertamente. Mis palabras no van a poder abarcar o semejar realmente cómo es en realidad, pero espero les sirva para perder algo el temor. Comencemos. La muerte es el paso necesario que hay que dar para abandonar la vida como humano y volver a nuestra casa, la luz del más allá como espíritu. La vida como humano es pasajera y tiene un propósito. No venimos al mundo para disfrutar de la vida, viajar, intentar ganar todo el dinero posible y tener lujos. Ese alma que nace como humano viene al mundo a vivir experiencias que lo hagan más sabio, más maduro. Una madurez que adquirirá como espíritu y lo irá elevando a niveles superiores en la luz. También dentro de esas pruebas está la expiación de cosas que se han hecho mal en vidas anteriores. Algunas pruebas impuestas por Dios, otras elegidas por nosotros, porque sabemos en qué debemos mejorar. La vida es como el trabajo que te sale lejos de tu casa, con una duración determinada y unas funciones a cumplir. Cuando terminas de hacer ese trabajo, hayas hecho lo acordado o no, cuando se cumple el tiempo marcado en el contrato, debes volver a casa. Al volver a casa, la luz, serás recompensado por tus hechos en la tierra. No esperes dinero ni lujos en el cielo, porque el amor, la paz y la tranquilidad no tienen precio. Sobre todo la sensación interna de haber hecho las cosas bien y estar en paz contigo mismo. Hay veces que la gente se aburre, no sabe qué hacer. Haced todo el bien que podáis, con amor, y habréis aprovechado la vida realmente. El que ha sido buena persona no debe tener miedo a la muerte, porque lo que te espera es bello. La gente se piensa que es culta e inteligente porque sabe de historia, de ciencia. No digo que no lo sean, pero son cosas de la tierra. Es mucho más valioso saber sobre la vida espiritual, porque si sabes de ello, harás tu vida acorde a no hacer nada que pueda interferir para mal en la vida que continuarás al dejar el cuerpo. Porque esta vida tiene un fin, pero la espiritual no, y es la que te interesa. Lo he dicho en varios vídeos, nuestros actos no caen en saco roto, quedan grabados y tienen consecuencias. Pues debes saber que si has sido buena persona y te mereces ese privilegio, Dios permite que vengan tus familiares que ya fallecieron a recogerte y hacerte esa transición cuerpo-espíritu más fácil. Os dejo vídeo explicativo de esto arriba, para que lo veáis con calma cada paso. Todo esto es muriendo en vuestra cama o en el hospital poco a poco, desprendiéndose el espíritu del cuerpo lentamente. Cuando la muerte es diferente y el proceso de transición es más dinámico,
hay veces que surgen problemas para llegar a la luz. Por eso es importante saber del tema, porque cuando mueres, tu conciencia continúa siendo la que era, y si sabes de ello, sabrás o te imaginarás lo que te está sucediendo. El que no cree en nada, muere de forma natural y ve lo que realmente existe, se le abre un mundo nuevo maravilloso. Pero si por lo que fuera no va directamente a la luz, porque algo lo ata a la tierra o ha muerto bruscamente, se ve perdido y aturdido porque creía que con la muerte acababa todo. No sabe dónde se encuentra y necesita ayuda. Por eso aprended todo lo que podáis sobre el mundo espiritual. Llevaréis buen camino ganado. Ese es uno de los temores más comunes, dejar a la familia. Primero es importante cuando llegas a cierta edad preparar el terreno por lo que pueda pasar, que personas de tu confianza sepan de cosas que normalmente sueles hacer tú y te puedas ir tranquilo, pensando que ellos también saben y les cedes esos conocimientos para que continúen con ello. Esa tranquilidad de ceder tus cosas a alguien te libera de preocuparte. No debes preocuparte por la familia, ellos estarán bien y tú lo verás seguramente. Cuando falleces, estás un tiempo de recuperación de lo vivido y adaptación a la nueva etapa de vida. Lo normal es que cuando esa etapa pasa, el Padre te permite visitar a la familia y tener comunicaciones con ellos en sueños. Tus familiares no pueden verte y pasan el luto con tristeza como es normal, pero tú sí puedes verlos a ellos cuando el Padre lo permita. Incluso hacer cosas para que sepan que estás ahí o has ido a visitarles. Como ya expliqué en otro vídeo, hay almas de familiares que se quedan ayudando a algún familiar hasta que ellos o el Padre lo cree conveniente. Esto quiere decir dos cosas, que no nos vamos del todo y no abandonamos a la familia. Todo se hace si Dios lo permite, tú empiezas una nueva vida, pero de vez en cuando te permiten comunicarte con los que quedaron. Pero lo normal es pasar página y te centres en tu vida espiritual, esperando la llegada de los que aún están en la tierra. Si has sido buena persona, es maravilloso. El amor de verdad, sincero, entre familiares y almas afines a ti. Amor real, sin nada que lo turbe, como envidia o ambición por algo material o banal. Pero la persona que cree en Dios y entra al más allá creyendo, cuando ve lo que desea ver, no hay un adjetivo que llegue a asemejarse a esa sensación. El gozo es tal que te sale por los cuatro costados, y esa sensación no la percibirás nunca en la tierra. Es algo divino. Tan solo creyerais esto que os digo, no tendríais por qué tener tanto miedo a la muerte. Hay experiencias de personas que han estado a las puertas de la muerte, las cuales os dejo arriba, que han estado en el cielo, pero no era su momento y las hicieron regresar. Esto ya no lo cuento yo, se ha oído por muchos lugares del mundo. Personas que no se conocen, de nacionalidades distintas, de distintas edades y culturas, y explicar experiencias similares, que han visto el cielo, un prado verde con árboles frutales, agua, otras almas y una paz sin igual. Queremos evidencias de vida después de la muerte, y cuando hay gente que cuenta estas cosas no la creen. Queréis ver sin creer. Y eso no lo quiere Dios. Aunque vierais, no lo creeríais. Por eso, ¿para qué dejar que veáis? No lo merecéis. Vi un caso en televisión de un hombre que no era creyente, ni de Dios ni de hechos espirituales. Le estuvo poniendo pegas a otra persona que sí creía y contaba sus casos. Después de la lata que le dio al pobre hombre, dijo: voy a explicar un caso que me pasó. Estaba lavándome los dientes y vi como el vaso empezó a girar delante mía y cuando dio la vuelta entera paró. El otro hombre, al que tanto criticó, le dijo: ¿y pasando lo que te pasó, me has debatido cada experiencia que yo viví? ¿Para qué dar pan a esta gente si no tiene dientes? Sé buena persona e intenta creer en Dios, Jesús, como quieras llamarle. Tu vida cambiará.
No digo que tengas que ir a misa todos los domingos ni nada de eso, pero ten fe de que está y nos ayuda mucho. Antes de encarnar en nuestro cuerpo actual, para el alma es un sacrificio entrar en ese cuerpo porque se ven presos. Porque como espíritu estamos en nuestro pleno esplendor. Y al encarnar estamos sujetos a las posibilidades limitadas de ese cuerpo. Las almas más elevadas aceptan encarnar porque tienen un pequeño respiro, una pequeña liberación cada vez que dormimos. Cuando dormimos, nuestro alma se afloja y está en contacto con otros espíritus y vuelve a recordar lo que ya sabía. Es como la hora del almuerzo para el trabajador, esas horas de descanso y vuelta a la normalidad del espíritu. Cada vez que despiertas, vuelve a su cuerpo como preso a su celda. Cuando dormimos es como si muriéramos, pero solo el espíritu se afloja, no se separa completamente. El sueño es necesario para descanso y recuperación del cuerpo, pero para el espíritu es súper importante, porque hace que las almas que están más elevadas puedan despegarse de los vicios y las malas cosas que se mueven en la tierra, retomen su conciencia por unas horas y no den marcha atrás en su avance. Gracias a esos ratos de liberación, de contacto con el más allá, el espíritu elevado acepta encarnar. Para que os deis cuenta de que están mejor como espíritus que como humanos. La vida como espíritu es maravillosa para aquel que ha hecho bien las cosas y tiene su conciencia tranquila. Estás en plenitud de sentidos, de movilidad, sin dolores, y los trabajos que haces allí los haces con agrado, porque la sabiduría que has adquirido te permite ver que esos trabajos son necesarios y provechosos para el bien de otros o el común. El hacer las cosas con amor, el resultado es inmejorable. El amor que se respira no tiene descripción, ese amor no lo encuentras en la tierra. Un amor limpio y puro de verdad, de corazón. Al temer a la muerte, temes al amor, a la tranquilidad, a la sabiduría verdadera, a la conciencia pura, a la verdad y a volver a casa. Este mundo está lleno de mentiras, las verdades son a medias. Incluso la Biblia no la sabemos interpretar y hemos sacado de las palabras de Jesús lo que nos ha interesado. Otros toman las escrituras al pie de la letra y son capaces de rechazar a amigos y familiares si no creen en ellas, cuando Dios es el primero que nunca rechaza a nadie, por muy malo que haya sido. No quiero desviarme del tema, que me caliento hablando de injusticias, pero esto me enfada porque hacen maldades en nombre de Dios, y luego la gente no cree en nada por todas estas personas. Y los que tenéis miedo a la muerte, tenéis tal cacao en la mente que aunque alguien os esté explicando la verdad, no la creeríais. El alma que ya está con Dios se libera de todas estas mentiras y sabe la verdad al desprenderse de su cuerpo. Goza de un sentimiento inigualable. Es normal temer a la muerte, porque te adentras en lo desconocido. Muchos que no creen en nada tienen el fatal sentimiento que con la muerte acaba todo. Y la verdad, pensándolo bien, debe ser una sensación muy mala creer que todo termina con tu muerte. Pensar que todo lo que has conseguido ahí queda, en provecho de otros y sin ganancia alguna para ti, tan solo que lo has disfrutado en vida. Dando igual si has hecho bien o mal, si has penado o no. Actos vacíos que se hicieron por algo, pero que pasaron en el tiempo sin pena ni gloria. Que lo importante es tener dinero y salud para poder disfrutar de lo que la vida te ofrece, sin importar nada más que disfrutar. Qué pensamiento más vacío. Para esta gente, hacerse mayor tiene que ser un horror, pensar que todo se acaba. Qué mala tiene que ser la vida pensando que te mueres y acaba la partida. Por eso hacen cosas a veces desfases y dicen que me quiten lo bailao. Para quien no lo haya entendido, el disfrute que me llevo, eso he ganado.
tanto penar para llevarnos eso. Pensad en vuestros disfrutes. Y no se dan cuenta del error, que según lo que hagan, no hacen bien. Que porque estés en un cuarto cerrado y nadie te vea, puedes hacer lo que quieras sin repercusión de nada, sin normas. Pues pobre el que cree esto, porque sí tienen repercusión tus actos y te están viendo a cada momento. La persona que se acuesta cada noche con una persona distinta, llegará el día en que encuentre a su pareja real y se aprovechará de ella y la desechará como ha hecho con el resto. Y van de un error a otro por querer disfrutar, porque la vida se acaba y es una, dicen. Qué equivocados están. Hay gozos más satisfactorios que los carnales y terrenales. Esto ya te repercute en vida, porque no vas a ser guapo o guapa toda la vida. Será después cuando te darás cuenta de la gravedad de tu forma de vivir. El que cree que la muerte solo es el tránsito para dejar el cuerpo e ir a un lugar mejor, vive la vida diferente, porque aunque tu día a día sea monótono y no tengas grandes alegrías, yo personalmente espero que mis alegrías y gozos me vengan después, por el trabajo que intento realizar día a día. Cada acto que hago lo hago pensando que me están viendo y agrade lo que hago, y con la intención de hacer bien. Tal vez no me creáis, pero desde que intento ayudar a la gente y he empezado con lo espiritual, he sentido mucha ayuda en mi vida. También he sentido las zancadillas que pone el de abajo cada vez que hago bien a alguien. Pero ya me lo avisaron al aceptar el camino del Señor. El camino del Señor es un camino de espinas. Si hubierais vivido cosas que he vivido y visto yo en estos 20 años, no tendríais miedo a la muerte y creeríais en Dios. Qué bonito y tranquilizante es creer en Dios. Te quita muchos quebraderos de cabeza porque lo dejas en sus manos. Entiendo que te cueste dejar a la familia al morir o temes a la muerte ahora que eres joven. Pero cuando eres mayor y sientes que ya no tienes fuerzas, que ya has hecho tu vida y has vivido lo que tenías que vivir, uno mismo pide a Dios que se lo lleve. Se siente preparado para morir y acepta su muerte cuando llegara. Es que es necesario, son las vacaciones por el trabajo, es la recogida de lo sembrado, es el destino soñado de todo viajero. A los que os guste viajar, el mejor lugar del universo para viajar. Pero la muerte la decide Dios, no vosotros, eso tenedlo claro. Si no, no vais a este residencial de vacaciones, vais donde explico arriba. Es normal que muchos tengáis miedo de pensar en la forma que moriréis. A ver, es que esas cosas no las tenéis que pensar. Haced vuestra vida y ya se verá. Todo el tiempo que te tiras pensando en tu muerte, pierdes momentos de tu vida. No lo sabemos nadie. No os obsesionéis con eso. Si uno es positivo y bueno, atrae a espíritus buenos y positivos, y Dios, a través de ellos, os ayudarán en cada paso que deis en vuestra vida. Solo Dios sabe cada muerte, porque ha sido así, la que es de forma natural. Hay muertes que las produce la maldad del humano. Pedirle que vuestra muerte sea lo mejor posible, y haced méritos en vida para obtener ese privilegio. Uno de los miedos más comunes en niños y mayores, se tenga miedo o no a la muerte, es el miedo a los espíritus. De bien pequeños ya tenemos miedo de ver algo o lo mal llamado fantasmas. Nos han acostumbrado en películas que cada vez que hay espíritus en una casa tienen que haber fenómenos poltergeist. Fenómenos paranormales muy dinámicos o presencias aterradoras que interactúan con los dueños de la casa. A ver, calma. Esto no tiene por qué ser así. No hace falta que se muevan solas las sillas, las lámparas y las luces se vuelvan locas. Los puedes percibir las personas mediante olores, escalofríos, dolores de cabeza, angustia.
incluso tener unas ganas repentinas de llorar o tristeza, la cual se pasa al poco tiempo. Todo esto sucede, pero como os digo, no tiene por qué pasaros a vosotros. Puedo entender que tengáis miedo a los espíritus. Yo soy el primero que he tenido miedo a los espíritus. Tuve unos años en los que tuve miedo y fuera invierno o verano me tapaba hasta el cuello cuando dormía por temor. Me sentía más protegido así. Sin embargo, me encantaba ver pelis de miedo, sobre todo de espíritus, no sangrientas. Como he dicho, ya son casi 20 años y me di cuenta de una cosa importante. Esos espíritus que venían angustiados, nerviosos, impacientes y asustaban, venían así porque me pedían ayuda desesperadamente. Cuando les ayudaba y veían la luz, me han llegado a dar las gracias y pedirme perdón por el mal que me habían hecho o lo mal que me lo habían hecho pasar. Y me hacían sentir mejor. Estos no eran demonios, que los hay. Eran almas de personas que necesitaban ayuda y veían en mí esa ayuda. Las personas que no tengáis este don como yo y muchísimas otras personas, no tenéis por qué tener miedo a los espíritus, porque no os van a hacer nada. Haréis vuestra vida normal, porque ellos saben que tenéis miedo y no os harán nada. Suelen ir a personas que tienen dones, que tienen luz y les puedan ayudar. Pero la verdad, vivir alguna experiencia de estas te hace darte cuenta que con la muerte no acaba todo. Es normal que por mucho que yo os diga, vayáis a perder el miedo de la noche a la mañana, tranquilos, poco a poco, paso a paso. Tal vez viendo mis vídeos o vivencias de otras personas, como las que os dejo arriba, os puedan ayudar a ver la muerte de diferente forma. Pero de verdad quiero que penséis que cuando llega el momento y abandones tu cuerpo, lo que vas a ver y sentir es tan grande que te olvidarás del cuerpo y de cosas que hoy te preocupan, como la muerte. Que un cuerpo muerto ya no vale para nada, ya ha hecho su función para que ese espíritu hiciera su misión. ¿Que te puede dar cosa verlo? Sí, pero no te va a hacer nada. Que un ataúd es una caja de madera y que un tanatorio o un cementerio solo son lugares a los cuales puedes ir de vez en cuando para que veas que no debes temerles. Tenéis que tener más miedo a los vivos que a los muertos. Para que veáis que están bien cuando mueren, que hasta la persona que ha sido feliz en la tierra, al morir no echa en falta los goces materiales. Solo las almas más inferiores de nivel echan en falta cosas de la tierra. Pero vosotros que buscáis temas como los que yo cuento, queréis saber y aprendéis, es porque ya estáis elevados a cierto nivel y os llama el saber. Y si buscáis estos temas, es porque dentro de vosotros sabéis que es verdad que hay vida después de la muerte. Si no, no estaríais aguantando la charla de un tipo 25 minutos. La tierra es muy bonita y puedes disfrutar razonablemente de muchas cosas, pero el cielo la supera de lejos. A ver si ahora te he convencido tanto que has perdido el miedo a la muerte y quieres ir al cielo ya. Eso tampoco. Dios te da la vida y Él decide cuándo acaba, no uno. Disfruta la vida, sé feliz y cada cosa a su tiempo. Un abrazo para todos y bendiciones.